Vladimir Fernández Martínez. ¿Qué cargo usted tiene? Soy investigador de medio ambiente, especialista en medio ambiente. Trabajo en el Instituto de Meteorología en el Departamento de Contaminación Atmosférica. Pedrito, bueno, cuéntanos cómo te llega el tema de la Antártida, cómo fue ese momento cuando recibiste la noticia, Sí. qué impacto causó en ti y cómo te involucras directamente en la expedición. Mira, con relación al problema de la Antártida, es muy importante y es justo plantear las gestiones hechas por el capitán Núñez Jiménez. Núñez Jiménez fue a la Antártida en el mes de noviembre de 1982 en base a toda una serie de contactos que se habían efectuado en Cuba con el presidente de la Academia de Ciencias de la antigua Unión Soviética. Entonces estuvieron allá él y el compañero Graña, el capitán Antonio Núñez Jiménez, y se establece la posibilidad de participar en expediciones a la Antártida. En el mes de noviembre de 1982, el capitán Antonio Núñez Jiménez, presidente en aquel momento de la Academia de Ciencias, sí, era presidente de la Academia de Ciencias todavía, y el compañero Ángel Graña, pues sencillamente parten hacia la Antártida y estuvieron allí donde hicieron una serie de contactos iniciales, donde analizaron una serie de aspectos y a su regreso a Cuba, bueno, se determinó por el Estado cubano la participación de científicos en las expediciones antárticas. En este caso específico, cuando se le baja la tarea al Instituto de Meteorología, yo en ese momento era el secretario del comité del partido, ¿no? Y se me plantea el analizar, junto con los compañeros de la administración y los compañeros del sindicato, los posibles candidatos. Yo planteo como candidato a uno de los compañeros nuestros, el compañero Julio Pérez Pérez, el cual, después de un análisis, es seleccionado, ¿no? Posteriormente, es decir, en esos instantes, se decide que en vez de ser uno sean dos, y el compañero Julio Pérez, pues sencillamente plantea su deseo de que yo participara junto con él en la expedición a la Antártida. Debo decirte que tanto para él como para mí, vaya, eso fue un objeto de orgullo, ¿no? Porque, por dos aspectos. Primero, porque podíamos contribuir en una forma modesta a incrementar una serie de conocimientos con relación a las ciencias en Cuba. Y segundo, ya en el aspecto personal, porque bueno, íbamos a iniciar algo para nosotros desconocido. Uno de los objetivos que se planteaba, yo pudiera decirte que uno de los objetivos fundamentales que se planteaba, es ganar experiencias acerca de cuál es el comportamiento desde el punto de vista meteorológico en el hemisferio sur. Como ustedes saben, nosotros pertenecemos al hemisferio norte y el hemisferio norte tiene condiciones diferentes al hemisferio sur. Por ejemplo, digamos, cuando aquí es verano, allá es invierno y viceversa. Además, el sistema de circulación en el hemisferio norte tiene una forma y en el hemisferio sur tiene otra forma, partiendo de la base de uno de los elementos fundamentales que son las fuerzas de Coriolis. De acuerdo con esto, bueno, se decide que nosotros participemos y salimos aquí del aeropuerto a principios de febrero, si mal no recuerdo, sí, a principios de febrero del año 1983. Valentín, ¿qué sentiste en lo personal en aquel momento? Trata de revocarte a aquel momento. Tenías deseo de participar en aquel empeño, Sí. ¿no? ¿Qué sentiste en el momento en que Julio te dijo, nos vamos Valentín, nos vamos tú y yo? Mira, es decir, hablando de esto, ¿no? Cuando Julio me plantea el participar, yo realmente me sentí contento, me sentí feliz porque en definitiva podía participar en algo nuevo. Y sobre todo partiendo de la base que somos dos compañeros que estudiamos juntos, que trabajábamos juntos durante mucho tiempo, que él trabajaba junto conmigo dentro de la dirección del partido del Instituto de Meteorología, es decir, que había una compenetración de años. Y para nosotros, bueno, resultaba eso una experiencia inolvidable, ¿no? O sea, una experiencia que podía convertirse en algo inolvidable, porque para nosotros fue algo fantástico. Yo me sentí muy contento, inclusive lo planteé aquí en la casa y conté con el apoyo de mi familia, mi padre
que en aquel momento vivía todavía, mi esposa, que en definitiva ha sido, digamos, la logística fundamental para mi participación en toda una serie de cuestiones, ya sea política, laboral, es decir, ha sido mi apoyo, ¿no?, directo. Y mis hijos, bueno, pues sencillamente se sintieron muy contentos. No debo de decir que, por ejemplo, los muchachos que eran pequeños, ¿no?, un poco que sintieron temor, bueno, si papi va y papi qué le pasa, si se muere, porque era una cosa desconocida para nosotros. Es decir, nosotros estamos no solamente en el hemisferio norte, sino estamos muy pegados al Ecuador, íbamos al hemisferio sur y a una zona que está muy alejada, bueno, concretamente donde se encuentra el Polo Sur. Sobre esa base, bueno, cogimos y partimos. Hechos interesantes conocemos la temperatura promedio de Cuba, ¿no? En el primer arribo a un aeropuerto fue el aeropuerto ahí de Chano, ya problemas de las temperaturas. Después seguimos, cuando llegamos a Moscú, otras temperaturas. Entonces recuerdo cuando llegamos al Sheremetyevo, había un frío de como -13, -14 grados. Y nosotros no íbamos con el equipamiento adecuado para esas temperaturas. Recuerdo cuando bajamos un frío tremendo, entonces Julio llevaba un par de guantes, él me dio un guante y él cogió otro. Entonces con el guante que él me dio, llevábamos la maleta y la otra mano metía en el bolsillo. Dado con esto, nos vinieron a recoger. De ahí posteriormente partimos para Leningrado, el Instituto del Ártico y la Antártida, lógicamente con los mismos problemas de temperatura. Entonces nos llevaron hasta una especie de almacén que pertenece al Instituto del Ártico y la Antártida y nos entregaron la ropa. Cosa interesante, la ropa pesaba sobre aproximadamente entre 40 y 50 libras. Coño, ¿qué es esto? Tanta ropa. Otro aspecto, cuando me dieron a escoger, yo empecé a escoger la ropa ajustada. Me dijeron, no, ropa ajustada no, ropa extremadamente holgada. Para nosotros fue extraño. Bueno, primero, pudimos resistir los días esos que tuvimos en Leningrado por la ropa que nos dieron, ¿no? Fundamentalmente la ropa de cuero, porque bueno, ya lo otro se veía un poco ridículo que estuviéramos con esa ropa en plena ciudad. Y ahí estuvimos hasta que en varias oportunidades fuimos al Instituto del Ártico y la Antártida, tuvimos una serie de entrevistas con personal que habían allí, personal era soviético y había otros dos científicos de nacionalidades que realmente no quiero decir los nombres porque no me acuerdo bien y no quiero cometer error. Después de eso, bueno, el chequeo médico, las vacunas, toda esa serie de cuestiones, hasta que al final, pues, se decidió fijar la fecha en que nos íbamos. Pero entonces es una cosa interesante, ¿no? Porque antes de ir para el aeropuerto, yo iba con un pantalón casi normal. Vaya, debajo un pantalón de eso de calor, ¿no? Pero arriba nada más que tenía el yaqui de cuero y había como -16, -17 grados. Ya se estaba sintiendo el proceso de la adaptación. Bueno, tomamos el avión, de ahí fuimos hasta Odessa. En Odessa, pues, sentimos más frío. ¿Por qué razón? Por un problema de la humedad. Y aquello fue, yo, caramba, esto es un fenómeno, ¿no? Yo veía que los antiguos soviéticos empezaban a vestirse, porque se están vistiendo. Lógicamente iba dentro del avión y el avión había una temperatura, pero efectivamente cuando nos tiramos ahí aquello fue tremendo. De ahí salimos y empezamos el vuelo hacia la Antártida. Duró yo creo que más de 12 horas, si mal no recuerdo. Hicimos la primera escala en el Cairo, llegamos de noche, muy bello, se veía el Cairo, se veía muy bello. Después estuvimos en Djibouti, después estuvimos en Adén y por último llegamos a Maputo. En Maputo estuvimos aproximadamente 3-4 días. Tengo algunos elementos muy importantes, por ejemplo, por razones propias de trabajo, pues sencillamente cuando entramos, bueno, después vinimos con los antiguos soviéticos hasta el lugar donde íbamos a pernoctar y automáticamente se apareció
si mal no recuerdo, era el administrador de la Embajada de Cuba en Mozambique. Y nos llevó a casa del embajador, el compañero Mora. Vaya, la atención fue fantástica, tanto por uno como por otro. Una atención, vaya, magnífica, magnífica, un interés. Después tuvimos de ahí, ellos inclusive nos presentaron a un grupo de trabajadores internacionalistas que habían ahí, eran maestros fundamentalmente y obreros. Aquello fue una cosa fantástica, ¿no? Es decir, la acogida de aquellos cubanos que estaban eran grandes. Recuerdo que nos regalaron cigarros, nos dieron bebida, dimos algunos conversatorios acerca de lo que pensábamos hacer. Y bueno, de acuerdo con todo esto, llegó el día de la partida. Y partimos en el avión. Todo ese trayecto lo hicimos en un Il-62 modificado, o un Il-18 modificado. Un Il-18 modificado. Entonces, nos llamó una cosa poderosamente la atención. Cuando salimos de ahí de Maputo, el piloto iba en contacto directo con el Centro Meteorológico de Malayosna. Aquello me extrañó, ¿no? Porque bueno, porque tenía que ser el contacto directo ahí, ¿no? Entonces, Disculpe, sí, cuando habla de Malayosna, di que es la base, sí, hacia nosotros. hacia nosotros ya, Para que sí. se vayan identificando ya. Ajá. A ver, la pregunta sería, ¿pudiéramos decir que la estancia en Moscú, en Leningrado, fue como una preparatoria ya para ustedes, para la Antártida, a partir del tema del cambio climático, a partir de que conociste la nieve, ¿no? Sí. Pues antes no la había No, conocido. no la había conocido. Y menciona también 28 expediciones que no se ha mencionado. Sí. O sea, así conformamos y después ya entra en ese detalle. En ese detalle, está bien. Bien. Bien, entonces, por ejemplo, nuestra estancia en la antigua Unión Soviética, en el caso específico mío, ¿no?, constituyó una especie de acondicionamiento, porque bueno, ya Julio se había estado en la Unión Soviética en varias oportunidades y en lugares bastante fríos. Y bueno, para mí sí, eso constituyó una especie de inicio del acondicionamiento, ¿no? Lógicamente, todo ese tiempo en avión, porque nada más que hicimos escalas técnicas y las escalas técnicas eran muy rápidas. Por ejemplo, mire, una cosa interesante, cuando nos tiramos en Djibouti, que creo que yo lo cuento en el libro, hay un momento determinado que veo que el avión me parecía que hacía una picada. Yo digo, oye, el avión este se va a estrellar. Y no es que el hombre bajó muy rápido, yo veía que se acercaba a la tierra, digo, no, aquí no vamos a estrellar, no, no. Entonces el hombre cogió y taxió bien el avión en la pista. Ahí después de pasar todo eso, todos esos aspectos, porque bueno, imagínense el cambio de temperatura que he ido sufriendo desde que salí de Cuba, desde que llegamos a Europa, después que llegamos a la Unión Soviética y posteriormente cuando llegamos allá al África. Nosotros llegamos, había a la sombra aproximadamente 37 o 38 grados sobre cero a la sombra. Es decir, una temperatura extremadamente alta. Y el cambio de tantas horas de vuelo y esos cambios de temperatura, bueno, sencillamente un poco que nos anonadó. Es decir, tuvimos unas cuantas horas así como la gente esa que está medio grog y toda esa serie de cosas, ¿no? No quiere decir esto que sin perder el conocimiento, sino vaya con esa sensación así rara. Y bueno, lo que les decía posteriormente, bueno, la presentación a los trabajadores internacionalistas que habían allí, sobre todo a los maestros, la acogida que nos dieron, la presentación a los constructores, la acogida que nos dieron, la solidaridad tremenda. Entonces estuvimos en una casa que se nos dio a las afueras, era una casa inmensa, una casa tremenda para dos, ¿no? Recuérdense que aquello perteneció a los portugueses y lo que tenían ellos eran verdaderas mansiones. Entonces esa mansión para dos personas nos veíamos a las afueras. Pero bueno, en este caso el embajador Mora y el administrador, que no me acuerdo el nombre ahora, tendría que ver en el libro, pues nos facilitaron movernos a través de Maputo, ¿no? Sí, nos facilitaron un carro y nos llevaron aquí, nos llevaron allá, fuimos conociendo una serie, inclusive estuvimos en lo que era el Frelimo, para llevar una documentación allí, hasta que se da la partida. Entonces, como decía anteriormente, la partida me llama la atención que la comunicación directa del piloto con el centro meteorológico. Nosotros íbamos a formamos parte de la 28 expedición soviética.
¿Y por qué? Le pregunto yo, ¿no? Medio en ruso, medio en inglés. Julio sí hablaba el ruso. Y nos dicen que es necesario conocer cuáles son las condiciones meteorológicas. Era necesario conocer cuáles eran las condiciones meteorológicas ahí en la estación Maladiosa, que era donde íbamos nosotros. Maladiosa significa juventud, ahí en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque si se producía un cambio, antes de llegar a mediado de, digamos, de distancia, el avión podía regresar. Pero si ya pasaba la media distancia y las condiciones no eran propicias para el aterrizaje, pues teníamos que aterrizar en un aeropuerto de emergencia de algunas de las otras estaciones que habían allí. Eso realmente es una cosa un poco impresionante, ¿no? Porque dice, bueno, si cambias, como después vimos, las condiciones ahí en la Antártida meteorológica cambian en segundos. Es decir, no es que no, cambian en segundos. Pero bueno, llegamos. Una cosa que me llamó la atención también fue el aterrizaje en pista de hielo. Aterrizaje en pista de hielo con ruedas. Digo, óigame, porque uno piensa que la pista de hielo, el avión resbala, ¿cómo puede taxiar? No, no, no. La cosa fue fantástica y llegamos. Pero óigame, cuando se abrió la puerta aquella, el viento ese que nos dio una galleta, yo contra, esto, ¿cómo va? Ya así íbamos vestidos con la ropa de polares. Y un aspecto interesante, desde el aeropuerto estaba en una zona, de una estación que llaman La Bichorca. En línea recta son aproximadamente 10 kilómetros de Maladiosa, pero teníamos que recorrer aproximadamente 40 y pico, 50 kilómetros por las grietas que existen. Grietas que usted no las ve, ¿no? Te va caminando por la nieve, el viento ahí es muy fuerte. Sencillamente, el hielo, normalmente cuando camina, que el hielo se va desplazando a razón de casi 8 kilómetros por año, al tropezar con las rocas, bueno, él sigue desplazándose, pero al desplazarse se produce una rotura y se crea una grieta que puede ser de centímetros hasta metros de profundidad. Y lógicamente se cae un transporte de eso ahí y es terrible. Inclusive hemos visto documentales de gente que se han caído en grieta porque usted cree que va caminando por terreno firme y sin embargo lo que va caminando es por un falso puente de nieve. Cuando pisa, coge y se hunde y va al fondo. Bueno, llegamos allí a Maladiosa de noche. Llegamos de noche porque además cuando nosotros llegamos a Maladiosa estaba ya el tiempo que era prácticamente una penumbra. Era una penumbra ya las 24 horas del día. Entonces llegamos allí, bueno, la bienvenida de los soviéticos, nos trataron muy bien, eran los primeros cubanos que iban. Ellos tenían el temor de que nosotros no pudiéramos resistir por las condiciones de que somos gente del trópico. Y bueno, la atención a aquello fue fantástica. Como verán, y eso lo hablarán, Ramón se lo planteará, al otro día nos leyeron la cartilla. Es decir, nos dijeron nuestros derechos, nuestros deberes y nuestras responsabilidades. De forma tal que a partir de ahí, la vida nuestra estaba en nuestras manos. Si éramos indisciplinados, podíamos perecer. Si no éramos indisciplinados, podíamos sobrevivir y pasar todo ese tiempo. De ahí os recuerdo una cosa que fue muy interesante, y es que cuando nos dan esa explicación, compañero que estaba con nosotros, Julio, que nos dicen el problema de las grietas, ¿no? Él dice que si él se cae en una grieta, él extendía los brazos en cruz, es decir, para aguantarse, ¿no? Por aquí se aguanta y no se hundía. Iban 3 compañeros adelante, Julio iba en el medio y yo iba atrás con un mongol, Chulumbat. Y Julio iba como a 15 o 20 o 30 metros antes que yo. De buena primera yo veo que Julio es así, ¡bam! Y se hunde. Fíjate, tratamos de correr resbalando hasta que llegamos a donde él estaba. Entonces, cuando llegamos a donde él estaba, con mucho trabajo logramos sacarlo. Nosotros pasamos un susto y además cuando miramos abajo, por debajo estaba corriendo el agua del deshielo. Es decir, le había caído en una parte que el hielo estaba y se quebró.
Bueno, después que pasamos el susto ese y el carajo, estábamos caminando. Digo, le digo a Julio en forma de normal. Digo, coño Julio, ¿por qué no abriste los brazos para no caer? Dice, me cago en el coño de tu madre. Fue lo que me dijo él. De ahí seguimos hasta la Granate. En la Granate, que es una zona, bueno, se llama Granate porque el tipo de roca es este, el tipo de Granate, está el cementerio de Mala Diosne. Es importante de conocer que en todas las estaciones, en aquel momento, en todas las estaciones soviéticas hay un cementerio. ¿Por qué? Recuerdo haber leído en una Sputnik que ellos decían que era más fácil rescatar a un cosmonauta que rescatar a un expedicionario en la Antártida. Y ese cementerio estaba, de Maladiosna, tenía mucha gente que habían fallecido porque habían ido a rescatar o a sacar enfermos allí. Y como el tiempo cambiaba muy rápido, muchas veces los aviones se estrellaban. Iban a sacar a uno y resultaba que se morían 5 o 6, inclusive en aviones potentes. No, me acuerdo cuando Julio llegó ahí que estaba tomando fotos. Yo estaba a tomar fotos, me miró con una cara. ¿Por qué? Porque se acordó de que tenía la muerte cerca. Bueno, pues después en definitiva pasamos y empezamos un poco que acostumbrarnos a la actividad que íbamos a realizar. Ambos íbamos a trabajar en la estación meteorológica. Allí íbamos a hacer observaciones, allí íbamos a ver cómo se comportaba el tiempo directamente midiendo. También participamos en varias oportunidades en el tiro de los globos sonda. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es importante, por lo menos en aquel momento, no sé cómo estará ahora. Ahí había que practicar el multioficio. Es decir, usted era un científico, pero usted era un científico que tenía que trabajar en la cocina. Usted era un científico que tenía que trabajar en el almacén. Usted era un científico que tenía que trabajar sacando nieve en un momento determinado. ¿Por qué? Porque si vamos a pensar que para cada una de estas actividades se va a llevar un personal, aquello sería inmenso. Y partiendo de la base que el campamento de Maladiosna, yo lo comparo casi como en Cuba el Parque Lenin, es decir, en cuanto a la magnitud, porque había una cantidad enorme de estaciones, una cantidad tremenda de laboratorios y las distancias que tenía que recorrer. Inclusive, por ejemplo, recuerdo que los que estaban donde se tiraba el cohete meteorológico, los que vivían cerca de allí y los que vivían donde estaban ¿cómo se llama esto? El equipo de recepción de satélite y el equipo de recepción de los globosondas, cada vez que iban a almorzar o a desayunar, a almorzar o a comer, lo hacían en situaciones muy peligrosas. ¿Por qué? Porque esa es una estación que está muy pegada a la costa. El viento ahí es muy fuerte. O sea, si yo recuerdo, en todo el tiempo que yo estuve allí, nada más que hubo 3 días de calma. Para nosotros esos 3 días de calma fueron extremadamente tediosos. El viento promedio durante 8 o 9 horas era de 67 kilómetros por hora. Un viento que aquí es fuerte. Pero a partir de esas horas el viento se montaba en 100, 120, 200 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque alrededor de la Antártida hay un cinturón de bajas presiones. Es decir, que hay prácticamente un ciclón semanal allí. Y produce vientos que son extremadamente fuertes. Entonces, figúrense, esa gente que tiene que caminar cerca de la costa corrían el riesgo de desviarse. ¿Por qué? Porque hay otro aspecto que hay que decir. El viento es tan fuerte que levanta mucho la nieve y va con una presión muy grande. Yo les voy a enseñar la ropa que tenemos ahí, la ropa de libro. Dentro de la ropa que teníamos hay una ropa que es toda de cuero. Porque otra cuestión, todo el equipo ahí es pantalón, chaqueta, por eso la ropa tenía que ser tan grande. Y uno de los aspectos que tiene ese pantalón y chaqueta de cuero que va debajo del equipo normal es porque el viento es tan fuerte y divide la nieve tanto que la nieve es capaz de entrar por la costura de la ropa. Lógicamente, si usted no está cubierto, la chaqueta de cuero, bueno, lo cubría en ese sentido, ¿no? Pues sencillamente ese hielo se le va acumulando y se puede congelar, partiendo de la base de esas temperaturas y de esa fortaleza de los vientos. Y así, bueno, así fuimos trabajando durante todo este primer periodo, cogiendo experiencia. También teníamos otra cosa, ¿no? Y es que
una cuestión no romántica, sino una cuestión yo considero que es la que debe tener cualquier cubano que se dedique a la ciencia, cualquier cubano que se sienta patriota. Y es que nosotros queríamos adquirir la mayor cantidad de conocimiento. Sí. Dentro de nuestra estancia ahí hay algunos aspectos que son muy importantes. Yo te decía, por ejemplo, la fortaleza del viento, pero también tenemos que hablar de los bajos valores de la temperatura. ¿Qué pasa? En el caso nuestro, específicamente, cuando nos desplazábamos, sabíamos que el aire debía darnos por la derecha, por la izquierda o por el frente. Si nos daba por la espalda, nos estaba llevando hacia el mar que estaba pegadito a nosotros estamos, con una cosa muy característica, es decir, donde había roca, había nieve, había unos pedazos de roca y ahí empezaba el agua. Una profundidad muy pequeña, 500, 600 metros ahí pegado a la orilla. Imagínense, con 50 libras de ropa, caerte ahí mismo era un ancla, ¿no? Otro aspecto importante era cómo caminar y cómo respirar. Sencillamente nosotros, como el viento era tan fuerte, llevábamos, que también se los voy a enseñar, como una plancha de acrílico con un mango, que lo teníamos que poner al frente. ¿Para qué? Para que el viento que nos diera no nos cegara, uno, y para que el aire frío ese tampoco nos afectara. Pero además no se puede respirar por la boca, debes respirar por la nariz. Es decir, es un aspecto importante porque al respirar por la boca estás aspirando un aire tremendamente frío, un aire que, digamos, tú puedes tener una temperatura física de 0 grados, o vamos a poner 5 grados sobre cero, pero la velocidad del viento puede ser tan grande que sencillamente el calor efectivo que tú sientes es un calor que está a -3, -4, -5, -6 grados. En dependencia de la velocidad del viento, según nos planteaba ahí, estuvimos viendo en algunos trabajos de los soviéticos, de los japoneses y de los propios norteamericanos, era posible que la velocidad del viento pudiera hasta triplicarte el valor de la temperatura que tú sentías. Si físicamente la temperatura era, digamos, de 5 grados bajo cero, bajo unas condiciones del viento tú sentías y te congelabas porque tenías una temperatura de -15, -20 grados. Es decir, no es un problema psicológico, sino es un problema real, que te congelaba. Por ejemplo, recuerdo a un soviético que fue a la sauna a bañarse con nosotros y él vivía cerca, era de los geofísicos, creo, si mal no recuerdo, y se le quedó un guante. Y soviético al fin dijo, no, tengo frío, no tengo, soy soviético, y fue caminando el equivalente a 150, 200 metros. Uno se le congeló una mano por la temperatura que había y por la fortaleza del viento. Lógicamente se lo pudieron resolver, ¿no? Es decir, no fue necesario amputarle la mano ni nada por el estilo, pero sí tuvo el proceso ese inicial de la congelación. Entonces tenías que aprender a respirar, tenías que aprender a caminar. Yo creo que allí jamás nosotros caminamos derecho ni un día, porque la fortaleza del viento te empujaba y tenías que caminar inclinado, encorvado, para poder desplazarte con el parabrisas ese delante. Además, el otro aspecto, la reflectividad. Nosotros ahí utilizamos unos espejuelos que es con un cristal parecido al cristal que utilizan los soldadores. No obstante, y eso, a mí me produjo una afectación de la vista tremenda. Es decir, cuando me midieron en el Almejeira antes de irme, yo tenía un cierto valor. Cuando regresé lo que tenía era, bueno, 200 y pico, que es lo que tengo en este caso, para poner uno de los ejemplos, ¿no? Es decir, que son aspectos que hay que tomar en consideración. Otro aspecto muy importante es la alimentación. La alimentación ayer era fantástica, pero no podía ser melindroso. El melindroso o el que no comía allí era candidato completo a la muerte, porque ahí tienes que comer, aunque bueno, la comida ahí estaba súper abundante. En definitiva, nosotros aquí del trópico, como de cualquier otro país, puede resistir las condiciones de la Antártida
siempre y cuando sea una gente que cumpla con los requerimientos, que sea una gente disciplinada. Yo le digo que las condiciones ahí son resistibles. Para ponerle un ejemplo, yo soy del trópico, Julio era del trópico. Allí el baño en Maladiosa era una vez a la semana, en el caso nuestro era los jueves, las 24 horas, no tenías trabajo, la dedicaba nada más que al baño, a comer y esa serie de cosas. Nosotros íbamos a la sauna. La sauna que estaba allí estaba aproximadamente a 100, 120 grados, sobre cero. Nosotros salíamos de la sauna, en el cubículo de al lado, nos echábamos una palangana de agua fría, el agua que estaba a 3, 4, 5 grados, y con la misma salíamos en cuero para la nieve, a frotarnos nieve. Que dirán, bueno, y eso, no, sencillamente. Pero una cosa interesante, Julio y yo estábamos más tiempo en la nieve, en cuero, que los propios soviéticos. Qué cosa más interesante. Ellos que están acostumbrados al frío, yo no sé, eso no pude averiguarlo. Pero nosotros salíamos para la nieve y aquello se convertía. Era una sensación súper agradable. Tú puedes ver el color mío. Yo me ponía el color de la camisa. Estaba un día más o menos con el color de la camisa. Pero aquello era una sensación tan agradable. Entonces me explicaron que el calor, esa temperatura alta, te lleva la sangre a la periferia. Cuando sales al frío, esa temperatura baja, te lleva la sangre a tu lugar. Entonces es un masaje natural que te estás dando. Inclusive puedo decirte que la primera vez que lo hice con el miedo ese, salí, que si cojo me tapaba la boca, que sé yo, que sé cuándo, hasta que no, y bajé sin problema, y ya eso era toda la semana, haciendo esa práctica. Inclusive yo tengo un libro donde hay algunas fotos, que vaya, para dejar constancia gráfica de que no es que yo lo diga, sino que sencillamente lo hacíamos así. Y esta cuestión yo después, posteriormente, he visto que en la Unión Soviética y en otros países también llevan este tipo de prácticas, es decir, un baño de agua caliente, bien caliente, después se mete en el hielo congelado. Inclusive yo, por ejemplo, aquí yo pongo la ducha que hierva y me doy ese, y después automáticamente la cierro y pongo la ducha fría. Que dicen que coges catarro, que coge aquello, hasta ahora, el mes que viene yo cumplo 70 años. Es importante, cuando llegué a la Antártida, el primer día que pisé la Antártida, yo cumplí los 43 años de edad. Es decir, que tampoco se me puede olvidar. Llegué allí el 14 de febrero de 1983. Yo nací el 14 de febrero de 1940. Es decir, no se me puede olvidar. Entonces, sí les digo que cualquiera puede resistir las condiciones de la Antártida, siempre y cuando sea una gente disciplinada. Ahí cuando nosotros estuvimos en la expedición 28, Una pregunta. hubieron 6 muertos. Antes que 3, se sí. nos vaya, para que sea continuar esto. ¿Fuiste siempre disciplinado? Porque en el libro... No. Ajá, cuéntame ese tema Sí. de que tú querías probar, y probarte Sí. tú, y probar lo que te decían la gente, Sí. para poder traerles realmente las experiencias Sí. reales a la gente aquí. Cuéntame Sí. ese detalle. Entonces, yo le decía que el problema es que ser disciplinado. Yo puedo decirle específicamente, más por mí, porque bueno, Julio me llamaba la atención muchas veces en eso. Yo no fui muy disciplinado. ¿Por qué razón? Porque nosotros llegamos allí con el criterio de ganar la mayor cantidad de experiencia para poder transmitirle a los otros expedicionarios. Entonces nos arriesgamos a muchas situaciones que eran peligrosas. Inclusive recuerdo una vez que después de almuerzo había una tormenta muy fuerte. Ante todo, la planta eléctrica estaba como a 400, 500 metros del comedor. Un farol muy potente, que de noche, cuando él iluminaba, la luz llegaba como un reflector directo hacia el comedor. Entonces ese día salimos del comedor y dije, Julio, vamos hasta la planta eléctrica. Hay una tormenta, porque no se puede salir, dijeron que no se puede salir. Vamos, compadre. Entonces había un soviético, que era uno de los que trabajaba en el centro de cálculo, que trató de convencernos, pero cuando no pudo convencernos, se unió a nosotros, a Julio y a mí. Yo me acuerdo que yo era el más bajito, iba uno del brazo derecho, uno del brazo izquierdo, los 3 aguantados, y no nos veíamos. Sabíamos que estábamos juntos por la presión de los brazos. Para que tengan una idea
de cómo se levantaba la nieve. Pero no solamente eso. Aquel reflector que se veía, que iluminaba claramente el comedor, cuando estábamos aproximadamente a 15 o 20 metros de ella, parecía como la luz de una velita, por la cantidad de nieve que estaba pasando. Una nieve muy fina. Lógicamente, nosotros estábamos claros porque la nieve, en este caso, el viento, nos entraba por el lado derecho. Si nos hubiera entrado de espalda, sabíamos que estábamos caminando para el mar y corríamos el peligro de quedarnos. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos allí, cuando llegamos, un periodo de aproximadamente 15 o 20 días, que era de una penumbra, como decir aquí en nuestro país a las 5 o las 6 de la tarde en invierno. Pero ya después nos cogió noche completa a las 24 horas, durante casi 3 o 4 meses. Y después días completos las 24 horas, hasta que llegamos para acá. También debo decirte que, por ejemplo, dentro de este cambio, las noches eran extremadamente tediosas. ¿Por qué razón? Porque aunque el campamento tenía iluminación y tenía sogas para desplazarte, no podías desplazarte por los peligros de irte y caer en una grieta o caminar para unos lagos, porque ahí existen lagos, y que el lago no estuviera congelado. Entonces a veces, por ejemplo, yo me ponía a trabajar, me ponía a llenar el diario, y cuando venía a ver que miraba, eran las 3 y pico, las 4 de la mañana. Pues acostumbrado a la noche completa, no me percataba. Entonces al final que cogí, me conseguí un despertador y ponía un despertador para saber a la hora que tenía que dormir. Ya de día era más fácil moverte, porque veías por dónde estaba. Pero un hecho interesante, cuando nosotros llegamos allí, los postes esos, vamos a llamarle así postes, que tenían unos focos, vamos a suponer las luminarias que existen aquí en las calles, estaban altas, pero como a los 4 o 5 meses nosotros tocábamos los focos, para que tengan una idea de la cantidad de nieve, que se había elevado. Lógicamente no por el camino central, porque el camino central siempre lo buldoceaban, ese se mantenía completamente directo. Pero situación que era bastante compleja, y sobre todo nosotros que estábamos allá en la estación meteorológica, la vieja, porque después hicieron una estación meteorológica nueva, que nosotros participamos en ella, era un camino muy largo. Yo puedo decirte, por ejemplo, una vez, siendo de noche, que me tocaba a mí hacer el relevo en la estación, salgo de mi albergue. Los albergues eran como unos contenedores gigantes, extremadamente cómodos. Y cuando salgo, que voy caminando de buena primera, tropiezo y empiezo a dar vueltas. En ese momento pensé en todo, pensé en mis hijos, pensé en mi mujer, pensé, yo no, ya me caí en una grieta. ¿Qué fue? Que en ese momento que nevó, sencillamente en el camino se levantó como una pared de nieve. Al no verla, choqué contra ella y me fui por un declive que fue a parar casi frente a lo que era la enfermería y toda esa serie de cosas, el hospital que estaba allí. Pero fue un momento bastante desagradable, porque uno piensa, no, aquí quedé en la página 2. Pero no, entonces, ¿qué pasa? Que trabajando en ese sentido, una vez nos llama el médico y nos llama la atención. No podíamos decirle que no, porque nosotros vivíamos en un albergue y cruzando, digamos, esa calle grande, estaba lo que era el hospital y él vivía allí. Y él veía que nosotros nos acostábamos tardísimo. Entonces nos llama la atención en el sentido de que estábamos durmiendo un promedio de 3 o 4 horas diarias, buscando cada vez más conocimiento y más conocimiento. Y él nos llama la atención de que eso podía ser perjudicial. Bueno, nosotros quedamos con él y que íbamos a dormir de 5 a 6 horas. Pero después de que nos enteramos que ese médico, en su primera expedición, le pasó lo mismo que a nosotros. Y se puso a caminar por la nieve. Y se puso a caminar por el mar congelado. La suerte que no le dio por sentarse,